Buenos días. Hoy vamos a comenzar con el tema 1.4, concepto de función, dominio y rango. Una función es el conjunto de parejas ordenadas de números x, y, en el cual no hay dos parejas ordenadas distintas que tengan el mismo primer número. Es decir, en este conjunto de parejas ordenadas, cada valor de x tiene un solo valor de y. Un valor de x no puede tener dos valores distintos de y. La restricción de que dos parejas ordenadas distintas no pueden tener el mismo primer número nos asegura que y entonces es único para un valor específico de x. Aclarando un punto aquí, el mismo valor de y pudiera aparecer para dos o más valores de x. Sin embargo, un valor de x solamente puede tener un valor de y correspondiente. Simbólicamente, una función se expresa por f de x igual a y o y igual a f de x. Ahora, cada función tiene su dominio y su rango. ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto de todos los valores posibles de x, es decir, qué números le puedo poner o puedo sustituir por la x. Ese es el dominio. El contradominio o rango es el conjunto de todos los valores posibles de y, es decir, una vez que sustituí algún valor específico para x dentro de su dominio, me va a arrojar como resultado un valor de y. Este valor de y forma parte del rango de la función. Algunos ejemplos de funciones están dadas por las siguientes ecuaciones: y igual a x cuadrada más 2 o y igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 9. Como vimos anteriormente, existen varios tipos de funciones: funciones algebraicas, funciones trascendentes, funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. Sin embargo, aquí vamos a manejar únicamente como ejemplos estas dos posibles ecuaciones. La ecuación 1 define una función. Llamemos f a esta función. La función f de x es el conjunto de parejas x, y, tales que x y y satisfacen la ecuación 1, cumplen con las condiciones que establece la función 1. Es decir, que la función f de x es el conjunto de valores x y y, tales que y es igual a x cuadrada más 2. Los números x y y se llaman variables, puesto que para la función f de x se asignan valores a x, y como el valor de y depende de la elección de los valores de la x, decimos que la x es la variable independiente, es a la que le asignamos los valores, mientras que y es la variable dependiente. Para la función f de x en consideración, es el conjunto de todos los números reales, el cual se puede simbolizar con notación de intervalos como de menos infinito a más infinitos. El valor más pequeño que puede asumir y es 2 cuando x igual a 0. Esto es que el dominio de mi función y igual a x cuadrada más 2 son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Mientras que el contradominio o el rango son todos los números reales mayores o iguales que 2. En notación de conjunto tenemos que es de 2 a más infinito, el 2 con un corchete a un lado y el infinito con un paréntesis. Recordemos que el corchete significa que el número 2 forma parte del intervalo, mientras que el paréntesis implica que ese valor es un valor extremo que no se incluye en el intervalo. Se debe hacer notar que para tener una función debe existir exactamente un valor de la variable dependiente para un valor de la variable independiente en el dominio de la función. La gráfica de la función f de x se presenta a continuación. Es una parábola cuyo vértice está en el punto 0,2 y su eje focal es el eje y. Esto lo podemos mencionar gracias a lo que vimos el semestre anterior en la materia de geometría analítica. De la gráfica anterior podemos observar que sus valores en el eje horizontal pudieran prolongarse indefinidamente a izquierda y a derecha. Regresemos un poco a la gráfica. Los valores se pueden prolongar indefinidamente hacia la izquierda
y hacia la derecha, lo que significa que nuestro dominio va de menos infinito a más infinito. Mientras que los valores en el eje vertical tienen un valor mínimo, y igual a 2, y a partir de este valor, la gráfica puede prolongarse hacia arriba, en el sentido del eje vertical. Aquí lo podemos observar, aunque pareciera que el vértice está en el origen 0,0, debido a la escala que se está manejando en esta gráfica, realmente el valor mínimo es 0,2 o y igual a 2. Con esto podemos concluir que el dominio de esta función va de menos infinito a más infinito, o es todo el conjunto de los números reales para el eje X, y el rango de esta función va desde 2 hasta infinito positivo. Todos los valores mayores a 2, incluyendo al 2. A continuación vamos a ver una serie de videos donde nos explican varios ejemplos de cómo obtener el dominio y el rango de diferentes funciones. Vamos a continuación a aprender cómo podemos encontrar el dominio de una función de variable real que se encuentre escrita de la forma y igual f de x. Vamos a decir que el dominio es el conjunto de valores que puede adquirir nuestra variable x y vamos a llamar a esto entonces el dominio de la función f. ¿Y qué quiere decir eso de el conjunto de valores que puede adquirir x? Son esos valores que al sustituir en nuestra función nos permitan obtener una imagen para ellos. Miremos por ejemplo f de x igual 6x cuadrado menos 2x más 1. Notemos que yo puedo sustituir aquí cualquier valor en la x y siempre voy a poder encontrar un resultado, o sea, siempre va a tener una imagen para esos valores. Quiere decir entonces que el dominio de esta función son los x que pertenecen a todos los reales, que también podemos escribir como un intervalo, x que pertenece desde menos infinito hasta más infinito. Recuerden que cuando hablamos de infinitos tenemos intervalos abiertos. Ahora vamos a analizar esta función g de t igual a la t. ¿Qué valores le puedo yo introducir a esta función? ¿Qué valores puede adquirir esta t? Miren, también cualquier valor, porque ello lo puedo elevar sin problema a cualquier valor real. Entonces voy a decir que el dominio de la función g son los t que pertenecen a todos los reales, que también se puede escribir como intervalo. Muy importante que nos acostumbremos a estos dos tipos de notación, sobre todo el de los intervalos para funciones donde el dominio excluye un conjunto grande de valores. Dicho eso, entonces viene la siguiente pregunta: ¿será que para todas las funciones siempre vamos a tener como resultado todos los reales? De hecho no. De hecho vamos a estudiar tres tipos de funciones muy especiales donde esto no siempre sucede. Vamos a hablar primero de las funciones racionales, luego hablaremos de las funciones donde tengamos raíces con índice par y finalmente vamos a hablar de funciones donde aparezcan logaritmos, sean de base e o de cualquier otra base. Veamos entonces esto con ejemplos. Comencemos con las funciones racionales. Aquí tenemos f de x igual 6x menos 1 sobre x menos 2. ¿Será que el dominio de esta función son todos los reales? Miremos que no, porque si x vale 2, aquí vamos a tener una división por 0. Sustituyamos en esta función a la x por 2. Vamos a tener 6 por 2, 12, menos 1, 11. Dividido 2 menos 2 que es 0, 11 entre 0. Esa división no la podemos realizar. Entonces vamos a decir que el dominio de esta función van a ser los x que pertenecen a los reales, exceptuando ese valor, el 2, que también podemos escribir en forma de intervalo. Son los x que pertenecen de menos infinito hasta 2 sin contener al 2, por eso entonces tenemos este intervalo abierto unido de 2, también sin contenerlo hasta más infinito. Veamos ahora entonces qué sucede con la función g de x igual a la x sobre x cuadrado menos x menos 6. También es una función racional y de hecho lo que siempre vamos a analizar en las funciones racionales es el denominador. Miremos que aquí nos interesa en este tipo de funciones que en el denominador no hayan ceros, o sea que no hayan valores que anulen nuestro denominador. ¿Será que hay un valor que anula a x cuadrado menos x menos 6? ¿Cómo podemos saberlo? Resolviendo esa ecuación. Si nosotros tenemos x cuadrado menos x menos 6 igual a 0
y obtenemos valores que hagan cierta esta igualdad, entonces esos valores no pueden hacer parte del dominio. Por eso se acostumbra a hacer lo siguiente, es decir, que x cuadrado menos x menos 6 debe ser distinto de 0. La forma de solucionar esto, sin importar este símbolo, en realidad es la misma para solucionar una ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar por factorización. Si no llegamos por factorización al resultado, siempre podemos utilizar la fórmula general de la ecuación cuadrática. Entonces, vamos a tener aquí dos factores, aquí x y x. En el primer factor vamos a utilizar este signo y para el segundo factor el producto de estos dos signos, menos por menos da más. Necesitamos un par de números que multiplicados nos den 6 y que restados, porque los signos son distintos, nos den 1, son 3 y 2. Miren, esto debe ser distinto de 0, que nosotros usualmente para resolver la ecuación tendríamos igualada a 0. O sea que, ¿qué va a suceder? Que x menos 3 necesita ser distinto de 0 o que x más 2 necesita ser distinto de 0, tal como resolvemos ecuaciones. Este factor debe ser distinto de 0 o este factor debe ser distinto de 0. De acá si despejamos vamos a tener x diferente de 3 y de aquí si despejamos x diferente de menos 2. Este menos 3 pasa a sumar y este más 2 pasa a restar. X tiene que ser distinto de 3 y menos 2 porque no vamos a tener imagen para ese par de valores. O sea que aquí va a ser igual el dominio de la función g. El dominio de la función g van a ser los x que pertenecen a los reales exceptuando ese par de valores, menos 2 y 3. Otra forma de escribir esto es con intervalos. Pensemos por un momento en ese par de valores. Miren, vamos a ubicarlos en una recta real. Aquí tenemos entonces al menos 2 y aquí tenemos al 3. Miren, vamos a tener los x que van desde menos infinito hasta menos 2. Vamos a escribirlo aquí. X que pertenece de menos infinito hasta menos 2 sin contener al menos 2. ¿Por qué sin contener al menos 2? Porque ya sabemos que ahí se anula nuestro denominador. Se hace 0 y no podemos hacer una división por 0. Unido esto, desde menos 2 hasta 3, este conjunto de números, miren, este que tenemos aquí, y esto unido desde 3 hasta más infinito. Miren, en todos los casos no contenemos ni al menos 2 ni al 3. Veamos ahora entonces qué sucede con h de x. Miren, necesitamos garantizar que x cuadrado más 1 sea distinto de 0. Y de hecho, para todos los valores de x esto es cierto. ¿Por qué? Si nosotros sustituimos aquí cualquier valor de x, esto siempre va a ser positivo. Más 1 siempre nos va a dar un número positivo que jamás va a ser 0. Si nosotros quisiéramos resolver esto como una ecuación, ¿qué haríamos? Pasaríamos este 1 que está sumando al otro lado a restar. Y no hay forma de que x cuadrado sea igual a menos 1. De hecho, esto siempre es cierto. X cuadrado es distinto de menos 1. Si nosotros sacamos raíz cuadrada a ambos lados, lo vamos a saber. Miren, x va a ser distinto de raíz de menos 1. ¿Por qué sabemos eso? Porque en los reales yo no puedo tomar la raíz cuadrada de un número negativo. O sea que no tiene sentido haber hecho todo esto. Simplemente vamos a decir, en este caso en específico, que el dominio de la función h son los x que pertenecen a todos los reales. No importa el valor que sustituyamos aquí de x, esto jamás se hará 0. Vamos a continuación a aprender cómo podemos encontrar el rango de una función que está de esta forma. Nosotros vamos a decir que el rango es el conjunto de valores que puede adquirir la y, o sea, es el conjunto de imágenes de la x. ¿Y cómo podemos saber qué valores puede obtener la y? Vamos a despejar a la x en términos de y vamos a analizar qué valores puede adquirir la y. Veamos eso entonces con ejemplos. Tenemos y igual 3x más 2, tenemos y igual 1 sobre x. Comencemos con este primer ejemplo. Vamos a despejar a la x en términos de y. Entonces este 2 que tenemos aquí sumando lo vamos a pasar al otro lado a restar. Pero nos podemos acostumbrar a hacer lo siguiente, y es decir que 3x más 2 es igual a y luego comenzar el proceso. Esto es la propiedad reflexiva de las igualdades. Entonces aquí ¿qué tenemos? Que 3x va a ser igual a y menos 2. Este 2 que suma pasa a restar. Y luego este 3 que multiplica pasa a dividir. Entonces vamos a tener que x es igual a y menos 2, esto dividido entre 3. Ahora la pregunta es, ¿qué valores puede tomar la y? Miren que yo aquí puedo sustituir a la y por cualquier valor numérico y siempre voy a obtener un resultado real.
Entonces vamos a decir que el rango de esta función son los y que pertenecen a todos los reales, que también podemos escribir como un intervalo de esta forma, los y que pertenecen de menos infinito hasta más infinito. Es otra forma de escribir todos los reales. Recuerden que como tenemos infinito necesitamos tener los intervalos abiertos. Vamos a ver entonces este caso. ¿Será que el rango serán todos los reales? Vamos a despejar a la x para saber si es cierto o no. Esta x va a ser igual a 1 sobre y. Este despeje en realidad es bastante simple. X pasa a multiplicar a la y que está multiplicando luego pasa a dividir. Ahora, si nosotros sustituimos todos los reales, ¿es posible realizar este cociente? No, porque la y no puede ser 0, no podemos tener 1 sobre 0. Entonces vamos a decir que el rango de esta función van a ser los y que pertenecen a los reales, exceptuando ese valor que es 0. O sea que vamos a tener un análisis similar al que hacíamos con el dominio. Y es que vamos a tener, a la hora de despejar a la x en términos de y, funciones en términos de y que pueden ser racionales, que pueden ser con raíces de índice par y que pueden ser con logaritmos. Vamos a ver entonces esos ejemplos. Aprovecho para decirlo, también podemos escribir esto utilizando intervalos. Vamos a decir que y pertenece al intervalo que va de menos infinito hasta 0 sin contener al 0, unido esto desde 0 hasta más infinito. Muy importante que nos acostumbremos siempre a este tipo de notación a la hora de expresar dominio y rango. Con esto concluimos la explicación del dominio y rango de las funciones y a continuación se presentan las referencias utilizadas para esta presentación. Muchas gracias.